Cordial saludo para cada uno de ustedes, esperando que tengan una Semana Santa de mucha reflexión y encuentro con Dios. La última cena. Jesús y sus discípulos se hallaban reunidos en el salón que les había preparado el hijo. Sobre la mesa, en forma de sin el palo del medio, humeaba el cordero de Pascua. El nazareno indicó que podía comenzar el sacrificio. Los apóstoles se sentaron en las camas que rodeaban la mesa por la parte exterior. Por la parte interior servían los criados de la cena. Jesús ocupó la cama del centro. Juan, el discípulo favorito, el apóstol de sonrisa dulce, de ojos azules, elocuente palabra y corazón generoso, se sentó a su derecha. Al lado de Juan se sentaron Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, y el hermano de Juan, Santiago, primo de Jesús, por parte de su madre. Bartolomeo y Tomás, el incrédulo, que no creyó en las llagas de Jesús hasta no tocarlas. Poco después debían sentarse junto a Tomás Judas el traidor, hijo de la aldea de Iscariote. A la parte opuesta se sentaron junto a Jesús Pedro, Andrés, Judas Tadeo, el discípulo más fiel, después Simón, Mateo y por último Felipe, que no esperaba nada bueno de Nazaret. En la mesa solo habían 3 platos. El del centro contenía el cordero de Pascua. A la derecha, un plato de hierbas amargas. A la izquierda, otro de hierbas dulces. Elí comenzó a trinchar el cordero, pues servía la mesa en honor a sus huéspedes. Cuando Judas, azorado y como el hombre a quien perseguía de cerca el remordimiento, entró en el cenáculo, Jesús dirigió una mirada llena de dulzura al discípulo que acababa de venderle y Judas, sin atreverse a mirar al maestro divino, fue a sentarse a un extremo de la mesa, al lado de Tomás, el incrédulo. Jesús tocó con sus labios el vino que le acaba de servir a Elí y luego rezó en voz baja el Padre nuestro que estás en los cielos. Después de comenzar la Santa Cena, el futuro mártir estaba triste. De vez en cuando su dolorosa mirada se fijaba con amorosa ternura en aquel puñado de seres que tanto debían padecer por él. Judas no apartó sus ojos del plato, temeroso de encontrarse con la mirada de su maestro. Por fin Jesús exhaló un doloroso suspiro y rompió el silencio diciendo, en verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Los discípulos se miraron los unos a los otros, manifestando el asombro que le causaban las palabras de su maestro. Aquellas miradas llenas de profunda tristeza, de universal asombro, eran mudas preguntas que se dirigían. Aquellos corazones puros no podían comprender tal maldad. Vender a Cristo, vender a su maestro, era imposible. Juan fue el primero que se levantó y dijo, Maestro, ¿seré yo por desgracia ese miserable que tú dices? Jesús respondió sencillamente, tú no eres. ¿Soy yo acaso? Preguntó con energía Pedro. Yo tal vez, ¿acaso me cabe a mí esta desgracia? ¿Seré yo ese infame? Todos indignados le dirían la misma pregunta. Judas, hundido en su vergüenza, comía y callaba. Jesús continuó, el que mete conmigo la mano en el plato es el que me entregará. Al decir Jesús estas palabras, se hallaban en el plato las manos de 3 discípulos. Todos los 3 se miraron absortos, pero una sola frente se ruborizó, la de Judas Iscariote. Cristo contempló un momento la turbación del traidor y el asombro de los leales, y dijo con su bondad nunca desmentida, el Hijo del Hombre ha de entregarse, como está escrito, pero hay de aquel por quien será entregado, más valiera no haber nacido. Todas las miradas se fijaron en el traidor de Judas, porque era el único que no había dirigido nunca ninguna pregunta a Jesús. El Iscariote pensó que era preciso decir algo que dejara satisfechas aquellas miradas que encerraban una reconvención muda. Revistióse de serenidad e incorporándose sobre la cama, preguntó con voz entera, ¿soy yo por ventura, maestro? El
Nazareno detuvo un momento su dulce mirada en la ceñuda y amenazadora frente de su discípulo. En sus ojos dulces y amorosos apareció una lágrima y con voz que resonó en lo más recóndito de las almas de los discípulos, dijo sencillamente: tú lo has dicho, Judas. Y Jesús entregó al traidor un trozo de pan, símbolo de reconciliación. Judas cogió maquinalmente el pan que le alargaba su maestro, sus ojos inyectados en sangre, su boca medio abierta por la emoción, su frente poblada de arrugas, demostraban la horrible lucha que estaba sosteniendo su espíritu. Recogió con una mirada estúpida los semblantes de sus compañeros como para leer el efecto que su infamia había causado. Todas las fisonomías, todos los ojos respiraban una severidad acusadora. Judas no podía soportar aquellos jueces silenciosos pero terribles. Bajó de la cama como poseído por un vértigo. Colocándose en medio del cenáculo, arrojó con fuerza al suelo el pan que aún tenía en las manos y salió precipitadamente de la sala, arrancándose los cabellos y gritando: soy un miserable. Hubo un momento de pausa. Aquella escena había conmovido a los discípulos. Jesús, tranquilo y olvidando el peligro que le anunciaba la rabia de Judas, partió el pan y distribuyéndolo entre sus discípulos les dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Después Jesús tomó el cáliz, aplicó a él sus labios y lo entregó a sus discípulos diciendo: bebed de esto todos, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada para el bien de muchos y remisión de los pecados. Los discípulos bebieron, después entonaron el himno del profeta que comienza así: levántate, levántate, sacude el polvo, siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cabello, esclava hija de Sión. De balde fuisteis vencidos, y sin plata seréis rescatados. Cuán hermosas son sobre los montes los pies del que anuncia y predica la paz, del que anuncia y predica la salud, del que dice a Sión: reinará tu Dios. Gozaos y cantad una, desierto de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Mira que mi siervo tendrá inteligencia y ensalzado ante ti y sublimado en gran manera. ¿Quién creerá lo que os oiga contar? Y subirá como un retoño que brota de una tierra estéril, y no habrá buen parecer en él, ni hermosura. Le veremos y no nos dignaremos a mirarla. Tan desfigurado le tendrán los tormentos que padecerá por nosotros. Nos parecerá un ser despreciable, el postrero de los hombres, varón de dolores. Apartaremos de él las miradas como de un leproso que oculta el rostro. En verdad, él tomará sobre sí nuestras enfermedades, él cargará con nuestros dolores. Por nuestra causa se verá cubierto de llagas, será afligido por nuestros crímenes y morirá en medio de crueles padecimientos, sin desplegar los labios, como el cordero que conducen al sacrificio, y sobre sus espaldas cargará el peso de nuestras iniquidades. Cuando terminaron el himno del profeta, Jesús hizo una segunda libación, ofreciendo después el cáliz a sus discípulos. Jesús entonces bajó de la cama y, quitándose el manto que cubría sus brazos, se encaminó con pasos tranquilos a un extremo de las salas, donde veíase una toalla de lienzo, 2 alforas de cobre y un lebrillo del mismo metal. 2 criados de Elí entregaron la toalla a Jesús, que se ciñó a la cintura, dejando un extremo colgado como un delantal. El nazareno se acercó a Pedro, seguido de los criados que conducían el barreño, y le dijo: amado Pedro, voy a lavarte los pies. ¿Tú me vas a lavar los pies?, exclamó Pedro. Pedro se resistía. Aquella humildad de su maestro no estaba al alcance de su inteligencia. Jesús, con su mansedumbre nunca desmentida, le dijo estas palabras: cuando el Espíritu Santo inunde de luz tu inteligencia, sabrás por qué hago estas cosas y otras muchas más que ahora ignoras.
El que no me obedezca será excluido del número de mis ovejas. Pedro, que amaba a Cristo entrañablemente, se dejó lavar los pies. Jesús lavó uno por uno los pies de los discípulos. Luego, dejándose el lienzo en su sitio y colocando el manto gris sobre los hombros, volvió a sentarse en la cama y les dijo de este modo: Amados míos, lo que yo he hecho con vosotros, debéis hacer con vuestros hermanos para ganar el reino de los cielos. En verdad os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que aquel a quien lo envió. Si esto hacéis, si comprendéis la necesidad que tiene el hombre de humillarse ante su semejante, por pequeño que sea, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Nadie se atreve a interrumpir al divino orador. Jesús continuó: Hijos míos, aunque permaneceré algunas horas entre vosotros, mas luego me buscaréis y no me encontraréis, porque donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os voy a encargar: no olvidéis nunca, amaos los unos a los otros como yo os he amado. No separéis de vuestros corazones la caridad, que en eso os conoceré desde arriba por mis discípulos. Jamás deis entrada en vuestros corazones a la avaricia. Tratad a los hombres como hermanos que son vuestros. Jesús se detuvo, inclinó su radiosa frente sobre el pecho y un suspiro se escapó de sus labios. Pedro, cuyo carácter noble e impetuoso no estaba conforme con la separación que acababa de anunciar su maestro, aprovechando aquella corta pausa, exclamó: Señor, has dicho que donde tú vas no podemos seguirte. ¿Por qué no te puedo seguir yo? Mi alma y mi vida son tuyas, dispón de ellas. No creas que me arriesga el peligro, que mayor gloria que morir por ti. Jesús contempló con amorosa mirada a Pedro y le dijo, enviándole una sonrisa llena de ternura: Tu alma pondrás por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo esta noche sin que me hayas negado 3 veces. Pedro oyó aquellas palabras con asombro inmenso. ¿Cómo era posible que él negara 3 veces a su Jesús, a su Maestro, a su amado Señor? Aquella duda le atormentaba lo indecible. Jesús continuó: La paz os dejo, la paz os doy. No se turbe vuestros corazones, ni se acobarde. Todos vosotros, amados discípulos míos, padeceréis esta noche por mí, porque escrito está: Heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mi muerte está cercana, mas después que resucite, iré delante de vosotros a Galilea, a enseñaros el camino. La tristeza de los discípulos era inmensa. Jesús, Padre amoroso, veía aproximarse el instante terrible de la separación y las lágrimas asomaban a sus ojos. Por fin hizo un esfuerzo y levantándose del lecho, dijo a sus discípulos con voz entera: Vamos, la hora se aproxima. Al cruzar los dinteles de la casa de Nicodemus, el nazareno oyó un gemido angustioso. Volvió la cabeza y vio a 2 mujeres arrodilladas a los extremos de la puerta. Él se hallaba ya en el medio. Madre, Magdalena, dijo, ¿qué hacéis aquí? Queríamos verte salir, hijo amado, exclamó la Santa Virgen con doloroso acento. Jesús levantó a su madre y diole un beso en la frente. Era el último que debía darle en la tierra de los hombres, donde iba a padecer el doloroso calvario de su muerte. Magdalena besó en silencio el extremo del manto del Maestro Divino. Jesús y María permanecieron un momento abrazados. Los dolorosos sollozos de aquella madre sin igual entristecían a los silenciosos apóstoles. Por fin Jesús apartó de su pecho con suavidad a María y sin desplegar los labios continuó su camino, seguido de sus discípulos. Poco después, Elí daba hospitalidad en su casa a aquellas 2 mujeres, cuyo dolor era inmenso, cuya amargura era sin igual. Esta pequeña reflexión, este pequeño relato,
nos muestra cómo fue la realidad del día de la última cena. Espero que la pongan en sus corazones, que lo mediten esta noche y que profundicen en el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes para que cambiemos nuestra vida y podamos vivir nuestra conversión.